La lucha entre el bien y el mal. Cada día tenemos una lucha contra las potestades del diablo. El diablo anda alrededor de cada uno de nosotros buscando a quien devorar. Como nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice así: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo podemos resistir los ataques del enemigo maligno? En Efesios 6:10 nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos mirar que en este pasaje nos hablan acerca de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos luchar en contra del enemigo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia naturaleza, porque sabemos que si nos queremos enfrentar al enemigo en nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Desde que Adán fue derrotado por el enemigo maligno en el huerto del Edén, sabemos que si nos enfrentamos en esa naturaleza, nosotros traemos la naturaleza de Adán, y esa naturaleza ya fue vencida por el enemigo. Adán fue engañado y Eva. Nos dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos que nos dice claramente que es necesario vestirnos con toda la armadura, no con una mitad, no cubrirnos un poco, sino con toda. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Efesios 6:13 nos sigue diciendo: por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para poder resistir es necesario tomar toda la armadura de Dios. No dice un poco, no dice una parte, dice muy claramente toda la armadura de Dios. En el versículo 14 nos sigue hablando, dice: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el versículo 17 nos dice así: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos mirar que nos habla que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es necesario llenarnos de la palabra de Dios para poder contraatacar toda mentira del enemigo, porque en la palabra encontramos la verdad de Dios, encontramos las promesas de Dios para nuestra vida, y podemos confiar, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Así es que todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios hacia nosotros se van a cumplir cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Esa palabra se cumple cuando nosotros creemos en esa palabra que salió de la boca de Dios. Es una espada de dos filos en contra del poder del enemigo. Podemos derribar toda fortaleza del enemigo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se enfrentó, cuando Satanás quiso venir a tentarlo para ofrecerle las cosas que el mundo ofrece, queriendo ofrecerle los reinos del mundo y todas aquellas cosas que son terrenales, pero tuvo que huir, porque no encontró ninguna forma de poder tentar a nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Miramos en el versículo 8, Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Nos habla que la oración es muy importante. Es necesario orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dice que es necesario orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Es necesario que oremos en el Espíritu. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es necesario velar en ello, perseverar, no desmayar en la oración. La oración es un arma poderosa para nosotros los cristianos. Orar en todo tiempo, no desmayar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este siglo. Y dice, y súplica por todos los santos, orar los unos por los otros. El apóstol Pablo fue un gran siervo del Señor Jesús y tuvo muchas luchas y pruebas, y fue fiel hasta el fin.
Nunca se dio por vencido, predicó el Evangelio de nuestro Dios y Señor Jesucristo y nos dejó cómo vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Satanás y sus demonios. La lucha es cada día. Debemos estar vestidos todos los días de toda la armadura de Dios, porque nuestro enemigo anda buscando a quien devorar y él está lanzando dardos encendidos contra nosotros. Y si no estamos vestidos con la armadura de Dios, nos hará daño con su veneno. Resistamos al diablo y huirá de vosotros, como lo dice Santiago 4:7. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así es que es necesario resistir todas aquellas cosas que el enemigo lanza en contra de nosotros. Muchas veces el enemigo nos ataca en diferentes maneras, pero si nosotros nos mantenemos firmes, confiando en las promesas del Señor, porque la palabra nos dice que si nosotros lo resistemos, Él tiene que huir de nosotros en el nombre de Jesucristo. En el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así es que es necesario acercarnos a Dios, no salirnos de sus caminos, no salirnos de sus mandamientos, permanecer firmes y fieles y Él nos dará la fuerza y la fortaleza para vencer cada día. Dice, limpiar las manos vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, someteos a Dios. Dice, debemos someternos a Dios en todo tiempo, andando en sus caminos, vestidos con toda su armadura y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo vino para destruir, matar, robar y él no tiene misericordia de nadie. Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Cuando Cristo vive en nuestros corazones, tenemos vida. Sin Cristo, estamos a merced del diablo. Hoy Cristo te dice, acércate a mí y yo te protegeré. Vístete de Cristo. Cristo es la armadura contra Satanás. Donde está Cristo no puede estar Satanás. La armadura de Dios está disponible para ti. No camines más sin armadura. La batalla es diaria. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y está atacando muy fuertemente. Sin armadura seremos heridos. En la batalla con la armadura sobreviviremos al ataque de nuestro enemigo, el diablo. El Señor Jesucristo te bendiga grandemente y te animo a perseverar y a no desmayar. El Señor Jesucristo está a la puerta. Aunque el enemigo trate de atacarnos, siempre seremos vencedores si permanecemos en nuestro amado y Dios Jesucristo.